Video tutorial de física para estudiantes de segundo de bachillerato general unificado. En este video vamos a tratar la ecuación de Bernoulli. También conocido con el término efecto de Bernoulli, es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Esta ecuación permite identificar la conservación de energía para el flujo de fluidos. En este caso vamos a tener la siguiente ecuación. Estas ecuaciones se aplican, por ejemplo, en su casa cuando usted tiene un reservorio y este reservorio alimenta a los diferentes grifos de su casa. Es por eso que vamos a tener en una parte vamos a tener la energía por unidad de volumen antes y la energía por unidad de volumen después. En este caso la ecuación sería presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad y por la altura. Vamos a tener la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad y por la altura 2. En este caso tenemos, como habíamos dicho, la energía antes y la energía después. Por ejemplo, podemos observar en el siguiente ejemplo que tenemos, que es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del fluido. En este caso tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2. Y ahora tenemos que el área 2 va a ser menor al área 1 y la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. En este caso, que cuando tenemos mayor área, la velocidad es menor cuando existe una menor área. Por ejemplo, aquí tenemos una menor área, la velocidad va a ser mayor, va a existir mayor velocidad cuando tenemos un área menor, y por ende tenemos que en cambio la presión va a disminuir. Cuando tenemos una área mayor vamos a tener una presión mayor, y cuando tenemos una área menor la presión va a disminuir. Esto nos quiere decir la ecuación de la ecuación que hemos visto, la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a realizar los siguientes ejercicios. El ejercicio que vamos a tratar está relacionado al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, nos dice que a través de un tubo de Venturi fluye agua. En la parte más ancha del tubo el área transversal es de 10 centímetros al cuadrado y en la parte más angosta del área transversal es de 5 centímetros al cuadrado. Si en la parte más ancha la presión es de 200.000 pascales y la velocidad con la que el agua fluye es de 10 metros sobre segundos, determinar la velocidad y la presión en la parte más angosta del tubo, como habíamos visto. Ahora, para determinar primero la velocidad 2, que esta velocidad, por lo que nos dice la ecuación, tiene que ser mayor, vamos a ocupar la fórmula del caudal que habíamos encontrado, que el caudal es igual al área por la velocidad. Tenemos la primera área, que es 10 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que son los 10 centímetros, por la velocidad 1, que es 10 metros sobre segundo, por la segunda área que es 5 centímetros al cuadrado, que viene a ser 5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, por la velocidad 2. Al despejar la velocidad 2 tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundos. Lo que nos decía la ecuación de Bernoulli, que cuando tenemos una área más pequeña la velocidad va a ser mayor. Por eso tenemos, cuando tenemos una área de 10 centímetros tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundos. Ahora tenemos un área más pequeña que es 5 centímetros al cuadrado, por ende la velocidad es de 20 metros sobre segundos. La velocidad en la parte más angosta del tubo es de 20 metros sobre segundos. A partir de esto vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, la velocidad 1 al cuadrado más la presión 1, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2. Como en este caso la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 1, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, más 200.000, que es la presión que tenemos, la presión 1 que tenemos, 200.000 pascales, es igual a un medio de la densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad 2, que sería 20 metros sobre segundos al cuadrado más la presión 2.
La única variable que no conocemos es la presión 2. Al realizar las respectivas operaciones, encontramos que la presión 2 es de 50.000 pascales, lo que habíamos visto anteriormente en la ecuación al principio, que nos decía que mientras la área es más angosta, la presión va a ser menor. Por eso la presión 1 en un área mayor es de 200.000 y la presión 2 en esa área es de 50.000 pascales.